Hola mis queridos amigos, mis queridos amores, aquí estamos una semana más en este interactivo para ver qué es lo que te depara esta semana, qué es lo que te trae esta semana para ti. Bueno, ya sabéis cómo funciona, primer montón, segundo montón, tercer montón, vamos a ir mirando a ver cada uno de ellos qué es lo que nos depara. Aquí os he traído esta semana para que veáis esta pirámide, que es un incensario, que realmente es para los conos y bueno, es un poco para que veáis cómo funciona. Realmente el incienso lo ponemos ahí dentro y lo tapamos con lo que es la pirámide y la verdad es que está funcionando súper bien. Bueno, la pirámide ya la conocéis, la otra pirámide que tengo de orgonita. En este caso, esta pirámide es una pirámide que contiene cuarzo blanco para que transmute mucho mejor lo que es la energía, para que nos limpie nuestras cartitas, que es lo que yo realmente estoy usando con ella, para que me limpie mis cartitas. Y me imagino que muchos de vosotros también utilizaréis este tipo de pirámides para exactamente lo mismo. Vamos a ver qué es lo que nos depara esta semana estas cartas, a ver qué es lo que nos están diciendo, cuál es su mensaje y qué es lo que nos está diciendo un poquito para que sepamos nosotros cómo actuar y cómo llevarlo a cabo. Bueno, en principio yo ya estoy viendo, ¿no?, que aquí nos están hablando un poco de la llamada, ¿no?, porque realmente esto nos hace referencia a una llamada. Pero bueno, también esta es la carta del juicio, con lo cual aquí nos están diciendo que de alguna manera pues vamos a tener una nueva oportunidad, vamos a tener la oportunidad a lo mejor de vernos involucrados a lo mejor en una nueva etapa donde realmente vamos a ir teniendo oportunidades de trascender alguna de las cosas que nos han ido pasando las semanas anteriores. Aquí yo veo muy buenas oportunidades que vamos a ir llevando hacia adelante, aunque realmente, fíjate, aquí en la siguiente carta lo que nos está diciendo es un poco esa parábola, ¿no?, de decir, bueno, realmente pues tenemos esta parte, ¿no?, de sentirnos un poco agobiados, de sentirnos un poco mal, de no saber hacia dónde tirar, de no saber cómo dirigirnos y tener también que buscar un poco la ayuda externa o ese hombro donde llorar, porque yo, para mí, esta carta es una carta donde me está indicando que necesito un hombro donde llorar, un hombro en el que realmente apoyarme a la hora de quedarme sola, ¿no? Es como que cuando estoy sola pues necesito siempre el apoyo de alguien, aunque solamente sea de una forma concreta o para que me escuche. Aquí nos habla también de esa parte de equilibrio, que todos necesitamos y de cómo queremos llegar hacia nuestro interior. Porque esta semana nos están hablando de cosas muy internas, nos están hablando de cómo llegar a nuestro interior, de cómo manejar ese tipo de comunicaciones, de nuestro yo superior, de las veces que podemos contactar con ese yo superior, de cómo llegar un poco a ello. Realmente nos está diciendo que necesitamos un poco pensar en ello, porque fíjate que para mí esta es una carta de pensar. Tenemos que pensar en ello para un poco reconciliarnos con nosotros mismos, para llegar a un equilibrio interno y para realmente darnos por satisfecho con todo lo que hemos ido haciendo poquito a poco. Fíjate que aquí nos hablan un poco de esa culminación, de todo lo que nos ha ido costando, de que realmente siguen costándonos todavía, ¿no?, el llegar hasta este final, pero sí que es verdad que nos están hablando mucho de que aunque hemos estado teniendo una serie de obstáculos, con todo y con eso, con ese fuego que nosotros tenemos dentro, con esa pasión que tenemos interna, al final hemos conseguido salvar todas aquellas situaciones y darnos los momentos un poco de alegría, de ilusión, de ver que realmente vamos consiguiendo cosas, de que nuestro camino está prácticamente ya a la orden del día y está casi ahí al final, ¿no? Ya estamos viendo esa luz al final del camino que nos está indicando un poco que realmente llegamos, que podemos tener muchas opciones y que podemos tener muchas cosas aquí que realmente nos puedan ir ayudando para ir poco a poco avanzando en nuestro camino, buscando esa parte nuestra interior, que yo creo que es una semana en la que hemos tenido que buscar mucho la fuerza interior, mucho esa pasión, mucho ese equilibrio, y al final tenemos nuestra propia recompensa. Vamos a ver lo que es Lenormand, qué es lo que nos está diciendo con esta lectura. Vamos a ver qué es lo que nos dice Lenormand. Vamos a ver qué nos dice Lenormand, qué vamos a ver para esta semana.
que nos cuadra con la lectura de arriba. Bueno, fíjate que nos está diciendo ya que un poco la clave de todo esto está realmente en perdonarnos, ¿no? En ese perdón que nosotros estamos buscando. Nuevas noticias nos vienen y nuevas cosas realmente nos vienen bastante rápidos. Sí que es cierto que fíjate que yo había dicho esas comunicaciones con tu yo interno y aquí nos están avisando de que realmente esa comunicación sí que se va a dar. Porque para mí esta es una carta de cambios, cambios positivos también. Lo que pasa es que también estamos hablándonos que es como comernos mucho la cabeza o tener que llegar hasta esa parte de nuestro yo interno de noche, como si fuese nuestro momento cuando realmente podemos llegar a alcanzar todo esto. Bueno, ya veis que nuevos comienzos, nuevas cosas, ya os estaba diciendo que aquí con esta carta parece ser que vamos a llegar un poco a la culminación, a ese final de donde nosotros hemos estado, de aquello que nos hemos propuesto. Parece ser que llegamos un poco a esa culminación, a esa finalidad, y aquí con esta carta nos dice que cosas nuevas nos esperan. Entonces vamos a ver qué es lo que nos espera nuevo. Fíjate que para mí esta es una carta de mucha alegría porque nos está indicando también lo que es la parte espiritual. Yo ya te estaba hablando que aquí veía como mucha espiritualidad, ese perdón, ¿no? Ese perdón nuestro, ese pensar a lo mejor en nosotros, en nuestro interior, en cómo desarrollarlo, realmente en cómo comunicarnos con esa parte nuestra. Y aquí en estas cartas, yo por lo que estoy viendo, me están dando a entender que realmente estoy yendo por un buen camino, que estoy llegando muy bien a esa comunicación conmigo, esa comunicación interna que yo necesito en muchas ocasiones y que realmente a veces me cuesta tanto encontrar. Bueno, pues aquí nos dicen que vamos a conseguir encontrarlo y que además todo esto nos hace indicar que sí que vamos en el buen camino de la espiritualidad, donde vamos a conseguir poco a poco ir un poco avanzando, ir hacia adelante, y además nos vamos a ver con estas cosas que tenemos aquí, que nos vamos a ir viendo con muchas más opciones espiritualmente, donde realmente vamos a empezar a encontrarnos ya en una situación donde vamos a ver nuevos cambios. Ya veréis cómo estos nuevos cambios se van a ir dando muy poquito a poco, pero realmente sí los vais a poder encontrar. Vamos a ver con el segundo montón qué es lo que nos diría. Vamos a ver el segundo montón qué nos diría. Vamos a ver qué nos trae este segundo montón. Vamos a hacer exactamente igual que el primero. Vamos a barajar las cartitas aquí delante de vosotros para que veáis cómo se mueve todo lo que es la energía. Vamos a ver cómo se mueve la energía y vamos a ver qué es lo que nos dicen la lectura de las cartas para este segundo montón. Acuérdate que yo al final de la lectura te daré un consejito general de los mundos ocultos. Vamos a ver qué es el consejito que nos da los mundos ocultos. Bueno, vamos a ver para este segundo montón qué es lo que nos depara, qué es lo que nos dice un poquito lo que son el tema de las cartas. Vamos a ver cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a llevar. Bueno, aquí ya estoy viendo una serie de cosas que realmente son bastante importantes, porque nos están hablando un poco de lo que es el mundo, pero el mundo para mí también son como finales, ¿no? Estamos hablando de algo que es como un final, nos hablan de esa parte. Realmente también nos están hablando de, fíjate, si hay algo que termina, si hay algo que llega al final, a su culminación. Fíjate, aquí también nos hablan de un poco echar de menos. Nos están hablando de esas sensaciones, de esos sentimientos que nosotros en un momento determinado podemos hacer, podemos tener. Realmente para mí esta carta casi siempre me habla de echar de menos, sobre todo la parte materna. ¿Qué puede pasar también aquí? Que podemos echar de menos a una mujer, puede ser una amiga, puede ser una hermana, puede ser a alguien que realmente estemos echando de menos en este momento, porque realmente, bueno, ya se ha terminado todo esto o ha tenido que viajar. También puede ser que alguien haya tenido que viajar, haya tenido que hacer una serie de cambios y que realmente eso es lo que estemos echando un poco de menos, ¿no? De cómo nos comportábamos o cómo éramos cuando estábamos con esa persona. De verdad, en estos últimos tiempos, si os dais cuenta, ha cambiado todo muchísimo y además a pasos
muy agigantados, o sea, no sean los cambios tan poquito a poco como nos gustaría, sino que es que son cambios como muy rápidos, muy acelerados y de que nos damos cuenta, bueno, pues ya parece ser que estamos como en otro mundo diferente. Y esto es un poco lo que te están indicando las cartas de esta semana. Es como que se han terminado una serie de situaciones que realmente eran buenas para ti y que estás echando de menos a lo mejor el tener esos encuentros del pasado. ¿Qué es lo que nos hablan aquí un poco con esto? Fíjate que además nos han salido dos cartas de echar de menos cosas del pasado. Aquí yo te diría que es la parte paterna, pero también podrían estar hablando un poco de un bajón económico que realmente ahora nos esté haciendo un poquito de pupa, ¿no? Un poquito de daño. Es como que nos dicen que realmente todo esto nos va a hacer un poco estar atados de pies y manos, que no vamos a poder encontrar las cosas o no vamos a poder acceder a todo aquello que nosotros creíamos que podíamos de una forma tan clara, tan directa, tan fluida, y es como que nos vamos a ver ahí tan retenidos que, bueno, pues parece ser que esta semana tiene que ser así y ya está, no hay más. ¿Qué es lo que te dice todo esto? ¿Que no lo vas a conseguir? No, sino que tú vas a tener que hacer una serie de movimientos rápidos para poder salir de esta situación. Entonces yo te digo que con esta última carta lo que nos hablan es eso, nos dan como mensajes, pero también nos hablan de movimientos, nos hablan de cómo va a ser un poco toda esta comunicación, se va a dar todo esto de esta semana. Parece ser que la otra lectura iba un poco más a la parte espiritual y aquí te voy a decir que realmente se va un poco más a lo económico y a lo mental. Vamos a ir mirando a ver qué es lo que nos dice también el Lenormand y que vemos qué diferencias, ¿no? Qué diferencias hay entre uno y otro y qué es lo que nos puede estar indicando todo esto. Yo ya te digo que esta semana, según las cartas que tenemos aquí de Good Tarot, realmente son unas cartas donde, bueno, pues se van a mezclar muchas cosas, se van a mezclar lo que es la parte emocional, se va a mezclar la terrenal, se va a mezclar también la mental. Entonces, fíjate, es que tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos un poco de cada. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos trae. Fíjate que este término de ciclo, ¿no? De alguna manera nos va a hacer que tengamos que tomar decisiones, elecciones, que realmente puede ser que no estemos preparados o que en el momento no las veamos tan claras como a nosotros nos gustaría. Sí que es cierto que aquí, fíjate, las nubes ya nos ha salido al lado de las decisiones, no son decisiones que tengas que tomar a la ligera, tienes que pensarlas muy bien. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que tu camino se trabe un poco. Aquí fíjate que nos están hablando con el echar de menos y yo me refería un poco a una amistad o a alguien que realmente ha tenido algo muy bueno contigo y que os ha unido durante mucho tiempo. Fíjate que de alguna manera tienes que tomar esas decisiones y que todo esto te está nublando un poco la visión que estás teniendo pues a futuro, ¿no? Sobre todo con la sensación que estás obteniendo del echar de menos. Fíjate que yo con esta carta te estaba diciendo que económicamente también podía ser una semana de pérdidas y me salen los ratones justamente con ellas. Sí que me sigue hablando de pérdidas, también me hablan de nerviosismo, me hablan de cosas que están un poco pues como desfasadas, ¿no? Yo te hablaría de un poco del desfase y te estaría hablando también de que realmente nos están engañando o están queriendo aprovecharse un poco de nosotros. Entonces ten cuidado con esta serie de cosas porque cuando nos hablan dos cartas de lo mismo es que realmente esto es muy importante. ¿Hacia cuándo puede ser? Hacia la mitad de la semana. Pero fíjate que ya te están diciendo de pérdidas, aprovechamientos, de cosas incluso que se puedan echar a perder, porque los ratones lo echan a perder. Todo es un poco así. Vamos a ver, aquí con lo que es el encadenamiento, te dicen que, bueno, a pesar de que te encuentres en un momento determinado encadenado de pies y manos, también puedes tener bastante suerte a la hora de poder salir de esa situación. Simplemente creo que lo que has de hacer un poco es pensar, ¿no? Y dejarte llevar. Aquí con todo esto yo te hablaba de movimientos. Fíjate cómo que te están diciendo que esos movimientos van a ser costosos. Vas a tener que reaccionar bastante rápido porque todo esto se te va a echar como muy encima. Va a ser algo que realmente tú vas a encontrar ahí ese decir, ¡oh, cómo me cuesta! ¿No? ¿Cómo me cuesta llegar? ¿Cómo me cuesta alcanzar lo que quiero? Sí que realmente te va a costar, pero te estaban hablando las cartas de que los movimientos han de ser rápidos y yo creo que han de ser ya certeros, de decir, bueno, te tienes que ir hacia aquí, tienes que continuar hacia adelante, así es que muévete rápido, no te estanques porque aquí esta carta te está diciendo que tu tendencia es a estancarte esta semana. Si quieres salir de esta situación, ya sabes, muévete muy deprisa. Bueno, pues vamos a recoger esta segunda
tirada, esta segunda lectura, y vamos a ver qué es lo que nos dice la tercera. Acuérdate que si te quedas hasta el final, vamos a ver unos mensajitos de los mundos ocultos y ver qué es lo que nos está trayendo esta semana los mundos ocultos. Bueno, vamos a ver, como he hecho con las anteriores, vamos a barajar. En principio vamos a barajar las cartitas de The Good Tarot y vamos a ver qué mensajitos nos traen para ti que has elegido el tercer montón esta semana. Vamos a ver qué es lo que te trae. Mira, ya la voy a dejar aquí. Se ha caído, la dejo. Bueno, esta es una carta que la verdad es que a veces da un poquito de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque te hablan de dolor. ¿Dónde puede ser ese dolor? Bueno, pues ese dolor puede ser referido, fíjate, a un padre o a alguien que realmente está por encima de ti. También puede ser de un jefe, ¿eh? O sea, no te quedes solamente con un padre, sino que también puede ser un jefe. También puede ser alguien que realmente está por encima de ti, que te está mandando, porque aquí nos habla de una persona de mando, ¿vale? Pero sí que es cierto que vas a sentir un poco de dolor y te vas a sentir un poco mal durante esta semana por algo que realmente te van a hacer. No tiene nada que ver contigo, pero sí que te lo van a hacer a ti, con lo cual eres quien lo va a sufrir. Vamos a ver un poco cómo va a ir la semana adentrándose. Y aquí nos hablan de, bueno, pues aquí esta parte ya nos habla un poco más de esa estabilidad, ¿no? Ya fíjate, nos está hablando de esa estabilidad, nos está hablando también de hacer cosas nuevas, nos está hablando también de esos inicios, de lo que nos va a costar. Fíjate que aquí te hablan un poco de esa traición o de algo doloroso que tú vas a padecer, pero que te dicen que, bueno, que también puede ser que esta persona, ¿vale? De alguna manera, aunque yo la vea como un poco fría y con un corazón caliente, eso sí, porque ya sabemos que el león tiene un buen corazón, pero al final es como que nos están hablando de que esa persona se va a comportar de forma fría hacia ti, pero también puede ser que te den nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades porque yo aquí te diría que tenemos unos aprendizajes que vivir, tenemos cosas nuevas que vivir y hacia dónde queremos un poco lanzarnos, hacia lo que tenemos que ir haciendo, y aquí yo creo que vas a tener esos nuevos aprendizajes, esas nuevas cosas que vas a ir ya viendo a lo que es el horario de la semana y que nos va a dar un poco paso a esta parte, ¿no?, del pensamiento. Vamos a empezar a aprender una serie de cosas que realmente nos hará llegar hasta la finalidad que nosotros nos hemos propuesto. Sí vamos a conseguir algo de todo esto, sí que realmente al final del todo, sí que vamos a conseguir llegar a esa parte, pero desde luego no quiere decir que esto no sea un camino, ¿vale?, también un poco de obstáculos. Sí que es cierto que yo lo que veo es que la finalidad es buena, que al final de la semana va a ser bueno, pero que a lo mejor al principio de la semana nos vamos a ver un poco en esa sensación de que nos está costando bastante y que realmente el dolor puede ser que incluso a veces nos inunde. ¿Qué tipo de dolor puede ser? Bueno, pues yo pienso que esto es un dolor más bien llevado hacia el trabajo, llevado hacia la economía, llevado hacia los proyectos que nosotros tenemos, porque fíjate, nos han salido muchas cartas, nos han salido 2 cartas, con lo cual para mí ya son bastantes. Cuando estamos hablando de una lectura de tarot solamente de 5 cartas, sí hay cosas que me hablan de los nuevos proyectos, de la economía, de las cosas nuevas que tenemos que aprender y de cómo llegar hasta el final de todo. Ya me están diciendo algo, me están dando un dato bastante importante. Entonces, aquí yo te digo que todo esto es como que lo tienes que pensar mucho, tienes que pensarlo concienzudamente, pero que además todos estos nuevos aprendizajes te van a ayudar para llegar a tu finalidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí las cartitas del Lenormand. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Por cierto, tengo puesto el incienso de sándalo y la verdad es que huele muy bien. Es un olor bastante agradable y me gusta mucho. Entre la velita de ruda y el incienso del sándalo, la verdad es que tengo un aroma aquí en la habitación muy bueno. Bueno, fíjate que yo ya te estaba diciendo desde el principio, te estaba diciendo esa parte de que parece ser que vas a iniciar la semana con algún que otro problemilla. Bueno, pues ese dolor, ¿no? Ya nos están hablando, nos están avisando de que ese dolor va a tener que ver con muchos cambios que realmente se pueden ir dando de una manera que a lo mejor a nosotros nos pilla desprevenidos. Entonces hay una serie de cambios y de movimientos. Fíjate, yo aquí te hablaba de una persona que se iba a mostrar de forma fría, pero es que además aquí con el látigo nos está diciendo ya que podemos tener problemas. Ya nos han salido 2 cartas que tienen mucho que ver con el tema de los problemas
tiene mucho que ver con el tema de los cambios, pero esto no quiere decir que toda la semana nos vaya a ir mal. Sí que es verdad que podemos tener algo así en esta semana, que tenemos que andarnos con un poquito de cuidado con la gente, porque esto yo te diría que esto tiene mucho que ver con traiciones de la gente, ¿vale? Con algún conflicto, alguna discusión, algo que realmente vaya a ser doloroso para nosotros, pero esto no quiere decir que las cosas se queden así y que ya está, ¿no? Que ya todo esto va a ser malo, todo esto va a ser negativo, no. Ya las cartas nos están diciendo que cuando empecemos con estas nuevas visiones, con estos nuevos emprendimientos, con todo esto que vamos a tener que rascar un poquito por nuestra parte, nos dicen que vamos a tener buena suerte en esa búsqueda de las cosas realmente buenas que tenemos durante esta semana. Entonces aquí ya nos están diciendo que una vez que ya dejemos esto atrás, vamos a tener la suerte de poder encontrar aquello que realmente nos haga vibrar y nos haga tener esas nuevas expectativas. Fíjate que yo aquí ya te estaba diciendo, ¿vale? Que era momento de pensar. Hay que pararse un poquito a pensar, hay que de alguna manera instruirse, ¿no? Hay que mirar un poco, pues como la suma sacerdotisa hace. Tiene que ir mirando un poco hacia su propio interior para encontrar la sabiduría, para saber cómo ponerlo todo esto en marcha, para saber cómo llevarlo a cabo, para utilizar la forma inteligente de llegar a lo que quiere realmente expresar con las cosas. Y aquí fíjate que nos ha salido la carta de la lupa. Para mí la carta de la lupa también tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué? Porque aquí te dice mira con cuidado y de forma atenta para ver hacia dónde va a ir tu camino, porque siempre tenemos que mirar la letra pequeña. Tenemos que mirar siempre concienzudamente todo aquello que tiene mucho que ver con nosotros, con nuestro camino, con esos nuevos aprendizajes, con nuestra propia suerte. Quizá la suerte seamos nosotros los que lo estamos promoviendo. No tiene nada que ver de que venga de otra parte o no. Entonces aquí lo que te está diciendo es que tienes que observar muy bien las cosas muy atentamente, tienes que sacar siempre un aprendizaje de todo esto para llegar a tu finalidad. Fíjate que aquí nos salió una carta de cumplir nuestros propósitos. Sí, señor, pues aquí nos ha salido los peces. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de la abundancia. Todo esto nos está hablando un poco de realmente lo que vamos a poder conseguir. Fíjate, siempre y cuando seamos inteligentes y lo hagamos todo de una forma inteligente, todo esto nos va a llevar realmente a una serie de situaciones que vamos a conseguir solventar de una muy buena manera por lo que estoy viendo. Aunque empecemos la semana un poco torcidos, ya veis cómo se va arreglando al final de la semana. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a ver qué son los mensajitos que nos traen en esta ocasión los mundos ocultos. Vamos a ver, vamos a recoger todo esto y vamos a ver qué mensajitos nos traen los mundos ocultos en este día de hoy. Vamos a ver los mensajitos ocultos, estos mundos ocultos. ¿Qué mensaje nos trae para nosotros para esta semana? Bueno, parece ser que es una semana donde vamos a tener que mirar mucho nuestro interior, vamos a tener que tener muchísimo cuidado, porque yo veo que vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Estas cartas es que me cuesta mucho moverlas porque son grandes y la verdad es que me cuesta llegar a la mano. Pero bueno, al final lo conseguimos. Venga, vamos a ver realmente qué es lo que nos está diciendo estos mensajes de los mundos ocultos. Fíjate que te habla de la senda de la vida, del templo de la luna llena y de el secreto. Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos están diciendo aquí un poco con todo esto. Bueno, aquí, fíjate, nos habla de la senda de la vida, pero también nos está hablando un poco de lo que son las direcciones, ¿vale? Aquí tenemos la imagen de una mujer que realmente está mirando hacia el camino, cómo llegar hacia la luna. Entonces aquí lo que nos está diciendo un poco es cuáles son los objetivos que nosotros tenemos, cómo los planteamos y cómo los llevamos a cabo. Fíjate que aunque ella sabe que tiene un largo camino, su camino está dirigido, ella quiere ir hacia la luna. Entonces, como quiere ir hacia la luna y quiere estar tan cerca de ella, se ha fijado un objetivo y aunque le cueste, lo va a llevar a cabo. Es de noche, no se está viendo, pero fíjate cómo esta luna le ilumina ese camino. Además es un camino muy despejado. Simplemente tiene que coger un poco la sensación, bueno, tiene que coger un poco las riendas de decir, me encamino hacia lo que yo quiero conseguir. Cuando llegas ahí, entonces sí que te están hablando un poco de los cambios.
Solamente se pueden realizar los cambios si uno se dirige, si uno se fija sus propios objetivos, si se dirige hacia el camino correcto, si realmente lo lleva a cabo y realmente, bueno, pues ya sabe un poco lo que quiere conseguir con todo esto. Ya sabemos que desde el principio, cuando nos fijamos un objetivo, quizá no vamos a saber ciencia cierta si realmente lo vamos a conseguir, pero sí que por lo menos tenemos la ilusión de dirigirnos hacia un sitio, hacia un lugar, hacia un objetivo, hacia un proyecto. Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que nos tenemos que fijar. Sabemos que es incierto, pero nosotros fijamos desde el principio qué es lo que queremos conseguir y a dónde nos gustaría llegar. La segunda carta nos habla del templo de la luna llena. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Que son dos cartas que nos están hablando de la luna. Bueno, quizá la influencia de la luna esta semana pues tenga mucho que ver con lo que es nosotros y con las cosas que nosotros llevamos a cabo. Vamos a ver este templo de la luna llena, qué es lo que nos está diciendo. Para mí, fíjate, es como que está resguardando mucho esa luna, es como la protección que tiene en un momento determinado y cómo lo vamos centrando, ¿no? Nos dicen bueno, que puede ser que tengas tus propios apegos, tus propios progresos, que nos apeguemos a veces a situaciones a las que no estamos siendo realmente conscientes, y aquí lo que te dice es un poco que tienes que trascender. Fíjate que ya en esta otra carta, en este otro consejo, ya nos estaban hablando un poco de el fijarse caminos, de cómo llevarlo a cabo, de hacia dónde llegar, de cómo tener ese objetivo. Pues aquí nos está diciendo que a lo mejor tenemos que romper con una serie de cosas que nosotros estamos haciendo a día de hoy, tenemos que romper a lo mejor esos bloqueos, esos apegos que nosotros vamos haciendo para conseguir esos objetivos. Sí que es cierto que a veces cuesta mucho, pero nada es imposible, simplemente tenemos que poner todo nuestro empeño. Vamos a ver la última de las cartas del consejo, nos dicen el secreto. El secreto es un poco desconocido, ¿no? Porque nos hablan siempre de aquello que realmente no sabemos. Es lo que estábamos hablando desde el principio. Yo, por ejemplo, puedo pensar que quiero llegar hacia un lugar, me puedo fijar un objetivo, pero nadie me dice si realmente voy a conseguirlo. Entonces es como un secreto, ¿no? Como un secreto que tiene que desvelarse. Y tienes que ir llevando esto hacia el camino correcto para poder conseguir desvelar ese secreto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que seguramente tendremos que pensar un poco más en nuestro interior, en cómo llevarlo. Fíjate que aquí ella aparece, ¿no? Como una persona, como si fuese un ser maravilloso, como si fuese un ser que realmente no está con nosotros, como si fuese una imagen, ¿no? No llega a materializarse, sino simplemente para nosotros es como un reflejo. Y créanme que realmente los proyectos son como un reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Sí que todo esto nos puede hacer ver, nos puede hacer visualizar cómo nos gustaría que fuese, pero hasta que no lleguemos ahí no vamos a poder desvelar ese secreto. Entonces aquí lo que te están diciendo es un poco que tienes que dejarte llevar, ¿no? Tienes que confiar en ti para poder alcanzar esos proyectos. Tienes que confiar en tu intuición, en cómo lo vas a ver, en cómo realmente todo esto se va a ir llevando a cabo y sobre todo disfrutar del camino. No pensar que este es un camino tortuoso o que es un camino que realmente nos cuesta mucho o que no vamos a saber si lo conseguiremos o no. Da igual. Al final nos hemos fijado en nuestros propios objetivos y realmente cuando nosotros queremos llegar hasta allí es como que hemos disfrutado de un camino, por muy difícil que haya sido, y que cuando lleguemos a la cima realmente tenemos que mirar atrás y decir: esto es lo que he hecho durante todo este tiempo y esto es realmente lo que yo he disfrutado. Porque os puedo asegurar que cuando lleguemos al final de todo lo que nos hemos planteado para nosotros, sí que realmente es una buena sensación, pero fíjate cuánto te va a durar esa buena sensación, porque una vez que te des cuenta que has llegado, seguirás volviendo a plantearte el siguiente objetivo y esto se quedará atrás. Así es que yo siempre te digo, disfruta de tu camino, disfruta de esos momentos, disfruta de la gente que te acompañe y encuentra momentos para ti donde realmente nos pueda hablar un poco de más de nosotros mismos. Bueno, espero que te haya gustado todo esto, toda la lectura, que te haya gustado los mensajes y bueno, ya sabes que cada semana estamos aquí dando los consejitos de la semana para ver un poco hacia dónde va y cómo conseguir llegar a nuestra finalidad, cómo nos va a ir la semana sobre todo,
qué cosas nos podemos encontrar en ella y cómo nos puede ayudar un poco todo esto para tener pues un poco de preparación. Un besito, muchas gracias por estar como siempre una semana más aquí conmigo y nada, nos vemos en el siguiente interactivo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego!